Un caballo Mustang encadenado y abandonado a su suerte en medio del bosque. Su destino parecía sellado, con los osos acechando y sin nadie que viniera a ayudarlo. Pero lo que pasó después desafiará todo lo que creías saber sobre la supervivencia, el coraje y la esperanza. Porque cuando el mundo le dio la espalda, este caballo encontró la forma de luchar contra el destino, contra la naturaleza y hasta contra el hombre que lo abandonó. Prepárate para una historia de resistencia que te dejará sin aliento. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir trayéndote historias inspiradoras como esta. El sol comenzaba a esconderse detrás de los altos pinos de un bosque en Montana, proyectando sombras alargadas y tenebrosas sobre la tierra. Entre la maleza fría y húmeda, un Mustang que alguna vez fue majestuoso y libre, ahora yacía débil y tembloroso. Se llamaba Dust, pero en ese momento sentía que su nombre no significaba nada. Se sentía vacío, derrotado, como si la esperanza se hubiera desvanecido por completo. Dust no siempre estuvo solo. Hubo un tiempo en el que confió en un hombre, un granjero que cuidaba de él. Pero cuando Dust enfermó, aquel hombre tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no tenía paciencia para un caballo enfermo. Ya no quería cargar con la responsabilidad. Así que lo llevó hasta lo más profundo del bosque, lo ató con una gruesa cadena alrededor del cuello y lo dejó allí. Solo. El bosque, que alguna vez había sido símbolo de libertad y aventura, ahora se había convertido en su prisión. Cada respiro le costaba. Las cadenas eran pesadas, ásperas, y le lastimaban la piel con cada movimiento. Pero su dolor no era solo físico. Se sentía traicionado, olvidado. Y entonces, el sonido del bosque cambió. Las hojas crujieron a lo lejos. Algo se movía entre los árboles. Primero fue un gruñido. Luego, un par de ojos brillantes asomándose entre la maleza. Era un oso. Un enorme oso pardo que buscaba comida. Su hocico se movió con el viento, captando el olor de Dust. Y, cuando lo vio, lo entendió al instante. Era débil. Era fácil. Era su próxima presa. Dust apenas podía moverse. Estaba demasiado enfermo, demasiado agotado para luchar. Observó al oso con resignación, como si supiera que el final estaba cerca. Pero justo cuando el oso estaba a punto de atacar, algo inesperado ocurrió. «¡Hey! Aléjate de él!». La quietud del bosque se rompió con la voz de una mujer, una voz que Dust reconoció. Entre las sombras apareció una figura pequeña pero decidida. Su nombre era Clara. Y aunque su cuerpo parecía frágil frente al gigante que tenía enfrente, su determinación lo era todo menos débil. Clara había conocido a Dust toda su vida. Había trabajado en la granja donde él vivía y, cuando escuchó rumores sobre su desaparición, supo que algo no estaba bien. No podía ignorarlo. Tenía que encontrarlo. Ahora estaba allí, enfrentándose a un oso con nada más que su valentía. Levantó los brazos, gritó con más fuerza, tratando de parecer más grande de lo que realmente era. El oso dudó por un segundo. Sus instintos le decían que retrocediera. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, el oso gruñó y retrocedió, desapareciendo entre los árboles. Clara corrió hacia Dust. Sus manos temblaban mientras luchaba por quitarle las cadenas. Él apenas reaccionó. Estaba demasiado débil, demasiado roto. Pero cuando por fin quedó libre, Clara se inclinó y le susurró con ternura. «Ya no estás solo». Dust, aunque apenas podía mantenerse en pie, apoyó su hocico contra ella con un gesto débil. Seguía vivo. Pero si Clara no hacía algo rápido, no lo estaría por mucho tiempo. No había tiempo que perder. Clara había trabajado con caballos antes, había pasado años ayudando en refugios de animales, pero nunca había sentido tanta urgencia como ahora.
Tomó su rostro entre las manos y le susurró con determinación. «Te tengo, amigo. No voy a dejar que esto termine así». La conexión entre ellos fue instantánea, como si los años de confianza no hubieran desaparecido. Pero liberarlo era solo el primer paso. Ahora, Clara tenía que sacarlo de allí, y eso significaba atravesar todo el bosque hasta la clínica veterinaria más cercana. El camino sería difícil. La noche caía rápido y la oscuridad hacía que el bosque pareciera más peligroso que nunca. Clara envolvió con cuidado el cuello de Dust con una cuerda gruesa y comenzó a guiarlo por la estrecha vereda que los llevaría de vuelta a la civilización. Pero el viaje estaba lejos de ser fácil. El terreno era áspero, traicionero. Cada paso que daba Dust era un desafío. Cada movimiento parecía drenarlo aún más. Y aunque Clara sentía cómo su propio cuerpo se agotaba, no podía rendirse. Dust tropezó y cayó nuevamente. Esta vez, Clara no tiró de la cuerda para forzarlo a levantarse. Se agachó a su lado, apoyó una mano sobre su hombro y le susurró. «Eres fuerte». No sabía si se lo decía a él o a ella misma. «Yo sé que eres fuerte». El bosque ahora estaba inquietantemente silencioso. No había cantos de pájaros. No había hojas susurrando al viento. Solo un silencio pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Dust resopló suavemente, levantando la cabeza por primera vez en horas. Sus oscuros ojos se encontraron con los de Clara. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para ella significó todo. Era la prueba de que Dust todavía tenía algo de lucha en él, y ella no iba a dejarlo solo en esto. Pero lo más difícil aún estaba por venir. La clínica veterinaria estaba a kilómetros de distancia, y Dust se debilitaba con cada paso. No había opción. Clara tenía que seguir adelante, rezando para que él pudiera resistir lo suficiente hasta llegar a un lugar seguro. Las nubes se habían vuelto más densas y el viento aullaba con fuerza, como si la propia naturaleza tratara de advertirles que se dieran por vencidos. Pero Clara se negó a escuchar. Cada músculo en su cuerpo le pedía descanso, pero no podía detenerse. El mundo fuera del bosque representaba esperanza, pero en ese momento le parecía tan lejano como las estrellas en el cielo. El único motor que la impulsaba era su determinación. Cuando sintió que no podía dar ni un paso más, vio una luz. Parpadeó, al principio pensando que era su imaginación, pero no, era real, una cabaña, un signo de civilización. La clínica veterinaria estaba justo detrás. El corazón de Clara se llenó de alivio. Lo habían logrado, pero una sola mirada a Dust le dijo que el tiempo se estaba agotando, sus piernas ardían. Cada paso se sentía como si fuera el último. La luz de la cabaña parpadeaba como un faro de esperanza, pero cuanto más se acercaba, más inalcanzable parecía. El cansancio era abrumador. Su cuerpo le suplicaba que se detuviera, pero no podía. Dust dependía de ella. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, se escucharon pasos apresurados desde el interior. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre alto, de cabello grisáceo. Sus ojos se posaron en Dust con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Está bien?», preguntó con voz áspera pero llena de urgencia. «Él apenas se mantiene en pie», respondió Clara, su voz temblorosa. «Por favor, necesito ayuda». El hombre no dudó ni un segundo. Se hizo a un lado, permitiendo que Clara entrara con Dust. El aire dentro de la cabaña tenía un aroma mezcla de heno y desinfectante. En el centro de la habitación había una mesa, rodeada de herramientas cuidadosamente organizadas. El hombre, ahora claramente identificado como veterinario, no perdió el tiempo. Se arremangó y comenzó a examinar a Dust con manos firmes y experimentadas. Clara dio un paso atrás, su corazón latiendo descontroladamente. Hizo todo lo que pudo para traerlo hasta aquí. Ahora, todo estaba en manos del veterinario.
El tiempo parecía haberse congelado. Durante lo que parecieron horas, el hombre trabajó en silencio, de vez en cuando murmurando para sí mismo. Clara no podía apartar la vista de Dust. Su respiración era superficial, desigual. Se inclinó y le susurró: «Aguanta, Dust, vas a salir de esta. Yo sé que eres fuerte». El bosque ahora estaba inquietantemente silencioso. No había cantos de pájaros. No había hojas susurrando al viento. Solo un silencio pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Dust resopló suavemente, levantando la cabeza por primera vez en horas. Sus oscuros ojos se encontraron con los de Clara. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para ella significó todo. Era la prueba de que Dust todavía tenía algo de lucha en él, y ella no iba a dejarlo solo en esto, pero lo más difícil aún estaba por venir. La clínica veterinaria estaba a kilómetros de distancia, y Dust se debilitaba con cada paso. No, había opción. Clara tenía que seguir adelante, rezando para que él pudiera resistir lo suficiente hasta llegar a un lugar seguro. Las nubes se habían vuelto más densas y el viento aullaba con fuerza, como si la propia naturaleza tratara de advertirles que se dieran por vencidos. Pero Clara se negó a escuchar. Cada músculo en su cuerpo le pedía descanso, pero no podía detenerse. El mundo fuera del bosque representaba esperanza, pero en ese momento le parecía tan lejano como las estrellas en el cielo. El único motor que la impulsaba era su determinación. Cuando sintió que no podía dar ni un paso más, vio una luz. Parpadeó, al principio pensando que era su imaginación. Pero no, era real, una cabaña, un signo de civilización. La clínica veterinaria estaba justo detrás. El corazón de Clara se llenó de alivio. Lo habían logrado. Pero una sola mirada a Dust le dijo que el tiempo se estaba agotando. Sus piernas ardían. Cada paso se sentía como si fuera el último. La luz de la cabaña parpadeaba como un faro de esperanza, pero cuanto más se acercaba, más inalcanzable parecía. El cansancio era abrumador. Su cuerpo le suplicaba que se detuviera, pero no podía. Dust dependía de ella. Por fin, el veterinario dio un paso atrás, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Miró a Clara con seriedad, pero también con un rastro de esperanza en sus ojos. «Está gravemente desnutrido y deshidratado», dijo con voz firme. «Pero la buena noticia es que sus órganos están intactos. Con el cuidado adecuado, puede recuperarse». Clara soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «¿Está seguro?». El hombre asintió. «No será fácil, pero es fuerte. Peleó mucho solo para llegar hasta aquí, y creo que tiene el deseo de vivir». El alivio que sintió Clara fue como una ola gigantesca, chocando contra ella. Por primera vez desde que Dust fue encadenado en el bosque, pudo respirar. Miró al Mustang, sus ojos entrecerrados, pero, por primera vez en mucho tiempo, con un atisbo de vida. Durante los siguientes días, Clara no se apartó de su lado. Lo alimentó, lo limpió, lo acompañó en cada pequeño paso hacia la recuperación. La clínica veterinaria se convirtió en su refugio, su santuario después de todo lo que Dust había sufrido. Ella estaba allí para todo. Cada bocado de comida que lograba tragar, cada tembloroso intento de ponerse de pie, cada señal de progreso, por pequeña que fuera. Le hablaba constantemente, con voz suave y alentadora, asegurándole que nunca volvería a estar solo. Y poco a poco, Dust comenzó a cambiar. Sus piernas, antes débiles y tambaleantes, comenzaron a sostenerlo con más firmeza. Sus ojos, antes opacos y vacíos, comenzaron a brillar de nuevo con esa chispa de vida que había perdido. Clara se sentía increíblemente orgullosa, pero sabía que la parte más difícil aún no había terminado.
Las heridas de Dust no eran solo físicas. Las cicatrices del abandono, de haber sido dejado atrás por alguien en quien confiaba, no desaparecerían de la noche a la mañana. La sanación emocional tomaría tiempo. Pero Clara estaba lista. Se quedaría con él, sin importar cuánto tardara. Una tarde, mientras estaba sentada junto a Dust en el pequeño corral detrás de la cabaña, lo vio hacer algo que la dejó sin palabras. Se puso de pie, y esta vez su postura era más firme, más alta. Ya no parecía solo un caballo rescatado. Parecía un sobreviviente. Dust dio unos pasos más, esta vez con más confianza. No se tambaleó. Sus patas eran firmes. «¿Lo estás logrando, Dust?», susurró Clara con la voz entrecortada por la emoción. «Vas a estar bien». El Mustang giró la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros llenos de una dulzura que nunca antes había visto en él. Por un momento, el mundo pareció detenerse. No quedaba rastro del miedo ni del dolor. Solo una conexión profunda entre ellos, construida no solo por la supervivencia, sino por la promesa de un nuevo comienzo. Y cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Clara supo que su viaje juntos apenas comenzaba. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana, Clara se despertaba temprano para atender a Dust. La clínica veterinaria ya no era solo un lugar de recuperación, se había convertido en un hogar. Pasaba cada momento con el Mustang, viéndolo recuperar su fuerza. Pero lo más importante, lo veía redescubrir la confianza en los humanos. Sin embargo, aún quedaban desafíos por delante. Clara había pensado que, cuando Dust estuviera completamente sano, podría encontrar un santuario donde pudiera vivir en paz, lejos de la crueldad que había soportado. Pero encontrar un lugar adecuado estaba resultando más difícil de lo que había imaginado. El mundo fuera de la pequeña clínica seguía siendo incierto. Clara sabía que Dust no podría volver a la naturaleza. Estaba demasiado condicionado por su pasado. Necesitaba un hogar estable, amor y cuidados constantes para poder seguir adelante. Pero los centros de rescate a los que contactó le dijeron lo mismo. «Estamos llenos. No hay espacio para un caballo como Dust». Fue entonces cuando la realidad la golpeó. Tenía que tomar una decisión. Podía volver a su vida en la ciudad y dejar atrás todo esto. O podía quedarse y luchar por Dust. Por un futuro en el que no fuera solo otra historia triste de abandono y sufrimiento. Esa noche, mientras Clara se sentaba en el borde del establo de Dust, viéndolo pastar bajo la luz del atardecer, lo supo con certeza. No tenía opción. No podía dejarlo ahora. Habían llegado demasiado lejos juntos. Ella le hizo una promesa el día que lo rescató, y tenía la intención de cumplirla. El solo pensar en llevarse a Dust con ella a la ciudad la abrumaba. No sabía cómo lo cuidaría, dónde lo pondría, qué haría para asegurarse de que estuviera bien, pero sabía algo con certeza. No podía darle la espalda. Clara alzó la mano y acarició la melena de Dust con cariño. «No voy a irme a ninguna parte, Dust», le susurró. «Vamos a encontrar la forma». Justo en ese momento, el sonido de un motor interrumpió el silencio de la noche. Clara se giró y vio las luces de un camión acercándose. Unos segundos después, la puerta del vehículo se abrió y un hombre bajó, cargando una caja de suministros. Era Jackson, el veterinario de la clínica. Había un brillo de preocupación en su mirada mientras caminaba hacia ella. «He estado pensando en ti», dijo Jackson con tono serio. «Sé que intentas encontrar una solución, y creo que tengo algo para ti». Clara frunció el ceño, su corazón latiendo con fuerza. «¿De qué se trata?» Jackson respiró hondo. «Hay un lugar, un santuario, a unas horas de aquí. No es un sitio lujoso, pero se especializan en caballos como Dust. He hablado con ellos. Están dispuestos a recibirlo». El mundo de Clara pareció detenerse por un momento.
¿Era esto real? ¿Podía ser que, después de tantas puertas cerradas, finalmente hubiera un camino para Dust? ¿Estás seguro?, preguntó, su voz temblando de emoción. ¿De verdad va a estar bien ahí? Jackson asintió con una leve sonrisa. Tienen la experiencia y el espacio. Creo que será bueno para él. Estará con otros caballos, y estará en manos de gente que realmente sabe lo que hace. Clara sintió cómo el alivio la envolvía como una ola cálida. Ella había querido quedarse con Dust, pero sabía que él necesitaba más de lo que ella sola podía darle. Este era el mejor camino para él. Gracias, susurró con la voz quebrada. Gracias por ayudarlo. Jackson le dio una palmadita en el hombro. Es lo que hacemos. Él es un sobreviviente, Clara. Y tú también lo eres. La mañana siguiente, Clara preparó a Dust para el viaje. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, cuando lo subieron al remolque. Dust ya no era el caballo frágil y moribundo que había encontrado encadenado en el bosque. Ahora tenía fuerza en su cuerpo, su pelaje brillaba con salud, y su espíritu, aunque marcado por el pasado, estaba listo para algo nuevo. Clara contuvo la respiración cuando la puerta del remolque se cerró. Su corazón se encogió al pensar en dejarlo. Pero cuando el camión arrancó y Dust se alejó, supo que esto no era el final. Era el principio. Dust estaba camino a una nueva vida, una llena de esperanza, de libertad, de amor. Y ella también estaba comenzando un nuevo capítulo, uno en el que lucharía por otros animales como Dust, uno en el que nunca olvidaría al Mustang que le cambió la vida. Los meses pasaron. El recuerdo de Dust permanecía en el corazón de Clara como una promesa silenciosa. Lo visitó en el santuario y lo que vio la llenó de alegría y de nostalgia. Dust se había transformado. Su pelaje era brillante, sus músculos fuertes, sus pasos seguros, pero en sus ojos aún quedaba una sombra, un rastro de aquel abandono que lo había marcado. Cada vez que lo veía, su corazón dolía un poco. Sabía que no podía ofrecerle la vida que él tenía ahora, pero también sabía que Dust tenía más historia por vivir. Y entonces, una tarde, el teléfono de Clara sonó. Era Jackson. Su voz sonaba urgente. «Clara, tienes que venir al santuario lo antes posible. Clara, tienes que venir al santuario lo antes posible». La voz de Jackson sonaba tensa, preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó Clara sintiendo cómo su pecho se oprimía de golpe. «Es Dust. Algo le pasa. No estamos seguros de qué es, pero... Y es serio». El mundo de Clara se detuvo. «¿Qué quieres decir? ¿Está herido? ¿Está enfermo?» «No lo sabemos», respondió Jackson con el mismo tono de incertidumbre. «Ha estado comportándose raro desde esta mañana, y ahora se niega a comer. Lo hemos estado monitoreando, pero no responde como debería». Clara no lo pensó 2 veces. Soltó todo lo que tenía entre manos y salió corriendo. Durante el camino, su mente se llenó de pensamientos frenéticos. Pensó en Dust, en todo lo que había pasado, en cuánto había luchado para llegar hasta aquí. No podía soportar la idea de verlo sufrir otra vez. No, después de todo por lo que habían peleado juntos. Cuando llegó al santuario, lo encontró acostado a la sombra de un gran roble. Su pelaje, que antes brillaba con vida, parecía apagado. Sus ojos, que solían reflejar confianza, estaban ahora oscuros y distantes. Apenas levantó la cabeza cuando Clara se acercó. El miedo la golpeó con fuerza. Se arrodilló a su lado, su voz un susurro cargado de emoción. «Hey, amigo, ¿qué pasa? Háblame, Dust. No puedes rendirte ahora». Dust no respondió. No intentó moverse, y eso hizo que su corazón se encogiera aún más. Jackson.
Caminó hacia ellos, con el ceño fruncido y la preocupación reflejada en cada línea de su rostro. No está enfermo físicamente. Lo hemos revisado de arriba a abajo y no tiene dolor, explicó. Pero lleva días así, apagado, callado. No sabemos qué lo está afectando. Clara pasó suavemente los dedos por la melena de Dust, tratando de encontrar una respuesta. Dust estaba sanando, estaba fuerte, estaba seguro. Entonces, ¿por qué ahora parecía estar perdiéndose a sí mismo otra vez? Y de repente, lo entendió. No era su cuerpo lo que necesitaba curarse. Era su corazón. Dust no solo había sido abandonado, había sido dejado solo en el mundo. Había aprendido a confiar en Clara, sí, pero todavía estaba luchando contra los fantasmas de su pasado. El trauma no desaparece de la noche a la mañana. Estaba arraigado en él, tejido en cada parte de su ser. Y Clara lo comprendió al instante. Dust no solo necesitaba sanar físicamente, necesitaba tiempo, necesitaba paciencia. Sobre todo, necesitaba amor. Clara se quedó con él por horas ese día. Le hablaba en voz baja, acariciaba su pelaje con ternura y le repetía una y otra vez que estaba a salvo, que nadie volvería a lastimarlo, que ella siempre estaría allí. Mientras, el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte. Algo cambió. La respiración de Dust se hizo más tranquila. Sus orejas se movieron, captando su voz con más atención. Y finalmente, nuzzled punto con el gesto más leve, más sutil. Dust frotó suavemente su hocico contra la mano de Clara. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para Clara fue la señal más poderosa de todas. Jackson observó la escena desde la distancia, su expresión suavizándose con entendimiento. «Solo necesita tiempo», dijo con calma. «No se está rindiendo, Clara. Solo ha pasado por demasiado». Clara asintió, sintiendo lágrimas nublar su visión. No tenía todas las respuestas. No podía curarlo de la noche a la mañana. Pero sabía algo con certeza. Dust era más fuerte de lo que cualquiera podía imaginar. Había luchado contra su pasado. Había vencido su dolor. Y ahora estaba en un camino de recuperación que nadie podría arrebatarle. Al día siguiente, Clara tomó una decisión. Se quedaría en el santuario el tiempo que hiciera falta. Dust la necesitaba. Y aunque el camino por delante no sería fácil, ella estaba lista para enfrentar lo que viniera. Desde ese momento, lo visitó todos los días. Ye sentaba con él. Le hablaba. Le recordaba que no estaba solo. Ya no se trataba solo de sanar físicamente. Se trataba de sanar juntos. Paso a paso. Semana tras semana, Dust comenzó a florecer nuevamente. Su chispa regresó. Los destellos de alegría en sus ojos volvieron a brillar. Corrió por los pastizales, sus cascos golpeando la tierra con la misma fuerza y ritmo de un Mustang que conoce la verdadera libertad. Pero su recuperación no fue solo física. Era un renacer emocional. Clara se paró al borde del campo, viéndolo correr con los otros caballos. Su espíritu, antes roto y herido, ahora estaba intacto, libre. Y con una sonrisa en los labios, Clara cerró los ojos por un momento y susurró al viento. «Lo lograste, Dust. Encontraste tu libertad». El sol se hundió detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos dorados. Dust seguía corriendo, más fuerte que nunca, más libre que nunca. Había sobrevivido a lo peor. Y ahora estaba realmente vivo. Cada día, Dust cruzaba los campos con más confianza. Su paso era firme, su espíritu, inquebrantable. Se estaba convirtiendo en el caballo que siempre estuvo destinado a ser. Pero, a pesar de su recuperación,
Clara no podía deshacerse de la sensación de que la historia de Dust aún no había terminado. Había una página sin cerrar, un capítulo inacabado, una parte de su pasado que todavía necesitaba respuestas. Habían pasado meses desde que Clara comenzó a visitarlo en el santuario, y con cada semana que pasaba, su vínculo con Dust se hacía más fuerte. No hacía falta hablar. El entendimiento entre ellos era profundo e innegable. Ella había sido su salvadora, su protectora, y él se había convertido en su mayor fuente de fortaleza. Esa mañana, mientras Clara se preparaba para marcharse después de pasar el día con Dust, Jackson la llamó a un lado. «Clara, hay algo que creo que deberías saber». El tono de su voz era serio. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa?» Jackson suspiró. «Recibimos una llamada. Un hombre dice ser el dueño original de Dust. Está pidiendo que lo devolvamos». El estómago de Clara se revolvió. No lo había visto venir. La simple idea de que Dust pudiera ser devuelto a aquel hombre cruel que una vez lo abandonó le resultaba insoportable. «¿Qué quiere de Dust?», preguntó, su voz llena de rabia contenida. Jackson dudó antes de responder. «Dice que quiere enmendar su error, que quiere hacer las cosas bien». Pero había algo en su tono que hizo que Clara sintiera aún más desconfianza. «Por lo que he averiguado, no es alguien en quien podamos confiar». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a permitir que Dust volviera con él. No, después de todo lo que había sufrido. No, después de todo lo que habían construido. Sí, juntos. «Voy con ustedes a verlo», dijo con determinación en la voz. «Si este hombre de verdad quiere hacer las cosas bien, entonces necesita entender todo lo que Dust ha pasado». Miró a Jackson con firmeza. «No voy a dejar que se lo lleve. Sin pelear». Jackson asintió lentamente. «Vamos a ver qué tiene que decir. Pero ten cuidado, Clara. No confío en él». El camino hasta la dirección que el hombre había dado fue largo y lleno de incertidumbre. Era un sitio remoto, lejos del santuario, lejos de la seguridad que Dust había encontrado. Cuando finalmente llegaron, Clara sintió que su instinto le advertía algo. El lugar estaba en ruinas. Un granero desvencijado se erguía en medio de la propiedad, su pintura descascarada y las cercas medio derruidas. Este no era el hogar de alguien que realmente se preocupaba por sus animales. A la entrada, un hombre de unos 40 años fumaba un cigarro, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión dura en el rostro. Su mirada era fría, su postura desafiante. «Tú debes de ser Clara», dijo con voz áspera. «Soy Tom, el verdadero dueño de Dust». Clara sintió que su corazón se aceleraba. No había duda. Era él. Respiró hondo y mantuvo su voz firme. «Soy Clara. He estado cuidando de Dust durante meses, y te lo digo ahora mismo. No vas a llevártelo». Tom entrecerró los ojos y arrojó la colilla de su cigarro al suelo. «No eres tú quien decide lo que pasa con él». Su voz era cortante. «Es mío, y voy a llevármelo de vuelta». Clara no se movió. No apartó la mirada. No, retrocedió ni un solo paso. «Tú no entiendes nada, ¿verdad? Dust no es un objeto que puedas reclamar. Es un ser vivo, un caballo que ha pasado por el infierno por tu culpa, y no voy a permitir que vuelvas a hacerle daño». Tom avanzó un paso, su expresión endurecida. «¿Crees que no sé lo que pasó?» Clara sintió como la rabia burbujeaba en su interior. «Lo abandonaste a morir. Lo encadenaste en medio del bosque como si fuera basura». El silencio cayó entre ellos como una losa. Por un instante, Tom no dijo nada. Luego bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz no tenía la dureza de antes. «No era lo que necesitaba», murmuró. «No servía para el rancho». Clara sintió que la indignación se le atascaba en la garganta. «¿Eso crees?
¿Que un caballo no merece vivir porque no es útil para ti? Tom se pasó una mano por el rostro, como si por primera vez en su vida estuviera dudando. La tensión se hizo insoportable, hasta que finalmente dejó escapar un suspiro. Lo que dijo después tomó a Clara completamente por sorpresa. «Tienes razón». Clara parpadeó, desconcertada. «¿Qué?» Tom la miró con algo que parecía remordimiento. «Yo arruiné todo. No supe lo que tenía». El peso de sus palabras cayó sobre Clara como una revelación. Ella había esperado pelear hasta el final. Había esperado gritos, discusiones, amenazas. Pero no esto. Nunca pensé que sobreviviría, continuó Tom con la mirada perdida. Pero si está mejor contigo, tal vez sea lo mejor que se quede así. Clara sintió que algo dentro de ella se relajaba. La batalla había terminado. Pero todavía quedaba algo por decir. «Desde este momento, tomaré la responsabilidad completa de Dust», dijo Clara, con voz firme. «Está en buenas manos, y no voy a permitir que nadie lo lastime de nuevo». Tom asintió, como si ya hubiera tomado su propia decisión. «No lo merezco», susurró para sí mismo. «Tal vez sea mejor así». Clara no perdió más tiempo. Se giró y caminó de vuelta al camión, Jackson siguiéndola de cerca. Cuando se alejaron de aquella granja destartalada, sintió un alivio tan profundo que casi se le escapó un sollozo. Dust estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que todo iba a estar bien. Los días que siguieron a la confrontación con Tom fueron un torbellino de emociones. El solo pensamiento de lo cerca que estuvo de perder a Dust la hacía estremecer. Pero la certeza de que ahora estaba seguro le daba una paz que nunca antes había sentido. Dust había sufrido demasiado, y Clara había hecho una promesa. Nunca volvería a enfrentar el abandono. Con cada día que pasaba, su recuperación se hacía más notable. Su pelaje relucía. Bajo el sol, su paso, antes temeroso, ahora era fuerte y seguro. Ya no retrocedía ante los ruidos fuertes. Ya no se encogía ante los extraños. Había aprendido a confiar. Había aprendido a sanar. Y mientras Clara lo observaba correr libremente por los campos, supo que algo más había cambiado. No solo Dust había renacido, ella también. Porque Dust no solo había encontrado su segunda oportunidad, se la había dado a ella también. Una tarde soleada, Clara se apoyó en la cerca, observando a Dust galopar libremente por el campo. Su melena ondeaba al viento como una bandera de libertad, y sus cascos golpeaban la tierra en un ritmo perfecto. Por primera vez, Clara se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Los dos a su lado, Jackson se acercó con una leve sonrisa en el rostro. «Lo que has logrado con él es increíble», dijo con admiración en su voz. Clara observó a Dust por un instante más antes de responder. «No», susurró con voz tranquila pero firme. «Él lo logró. Se sanó a sí mismo. Yo solo le di el espacio para volver a confiar». Jackson asintió. «A veces, eso es todo lo que un caballo necesita. Alguien que crea en él cuando nadie más lo hace». Clara se giró hacia él, su mirada suave. «Nunca. Pensé que sería yo quien haría la diferencia», admitió. «Creí que solo iba a ser su cuidadora, pero es mucho más que eso». Hizo una pausa y dejó escapar un suspiro. «Nos salvamos el uno al otro». Jackson sonrió, con los ojos brillando bajo la luz del atardecer. «Lo hicieron», dijo. «Y ahora, míralo. Es un caballo completamente nuevo». El pecho de Clara se apretó con emoción. Lo veía con claridad. El espíritu del Mustang ya no estaba oculto tras capas de miedo y sufrimiento. Dust había encontrado su fortaleza. Y ella también.
Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el campo con un resplandor dorado, Clara caminó hasta donde Dust se había detenido. Le extendió la mano y rozó suavemente su hocico. Dust la miró, sus ojos oscuros llenos de confianza. Entonces, con un gesto lleno de cariño, frotó su cabeza contra ella. Y en ese instante, Clara lo comprendió todo. No se trataba solo de salvar a un caballo, era un viaje compartido, de sanación, de redención. Dust había encontrado su libertad, pero ella también. El lazo que compartían iba más allá de las palabras. Era un entendimiento, silencioso, un respeto mutuo por los caminos que habían recorrido, caminos llenos de lucha, pero, al final, caminos que los llevaron el uno al otro. Gracias, susurró Clara con gratitud en su voz. Me enseñaste lo que es la verdadera fuerza. Dust. Resopló en respuesta, su cálido aliento acariciando su piel. Y en ese momento, Clara supo que, sin importar lo que trajera el futuro, siempre se tendrían el uno al otro, siempre serían un equipo, unidos por algo mucho más grande que cualquier cosa que el mundo les hubiera intentado arrebatar. Y mientras la última luz del día se desvanecía en el crepúsculo, Clara hizo una promesa silenciosa a Dust. Una promesa inquebrantable, que, sin importar lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Nadie volvería a lastimarlo. Nadie volvería a abandonarlo. Eran libres. Si esta historia te inspiró, recuerda que los lazos que creamos con los animales son verdaderamente transformadores. Nos enseñan coraje, paciencia y el poder del amor incondicional. Si crees en el poder de la sanación a través de la conexión, no olvides suscribirte, darle like y compartir esta historia con aquellos que necesiten escuchar un mensaje de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble.